gusto saludarlos, estamos aquí en su canal Conexión Patía. Mi nombre es Alexander Mosquera. Hoy tenemos un especial con un invitado de la cultura gnóstica con el que vamos a compartir una serie de conocimientos. Nuestro invitado de hoy, José Ramón Aldana, un placer y un gusto estar aquí en nuestro canal Conexión Patía. Mucho gusto, Alexander. De antemano darle las gracias a este prestigioso canal por permitirnos llegar a toda esta teleaudiencia maravillosa con este conocimiento maravilloso que se llama la gnosis. Bueno, tenemos entendido de que la gnosis es práctica, que es como el dermatólogo, al grano. ¿Qué es gnosis? Bien, interesante, me gustan esas expresiones de Wilson, porque realmente la gnosis es objetivismo. La palabra gnosis significa conocimiento, sabiduría, búsqueda objetiva de la verdad. De hecho, el gnosticismo tiene sus raíces allá en los antiguos tiempos de los primitivos griegos, y aquellos griegos concibieron un conocimiento universal. El detalle, Alexander, es que en todos los rincones de la antigüedad se veían los mismos adelantos maravillosos del pensamiento, y los griegos empezaron a preguntarse, dice, pero ¿cómo en la India, cómo en Egipto, cómo en Persia, cómo en el Japón, en la China, tienen el mismo conocimiento y no tenemos ninguna conexión? Entonces integraron todo ese conocimiento en una palabra, dicen, no, esto es universal, entonces se llama gnosis, y se llega a eso a través no del intelecto, sino de la intuición, otro sentido que tiene el hombre. Bueno, la gnosis, al ser un conocimiento de tipo universal, ¿por qué casi no se conoce? El término gnosis causa impresión. Bueno, en sí, en el léxico y en los diccionarios de la lengua española hay muchos términos que contienen la palabra gnosis, por ejemplo, diagnóstico, ¿no? O pronóstico, o agnóstico. Todo aquello tiene que ver con el conocimiento de algo o con la adolescencia, o sea, que se adolece de tal o cual conocimiento. Entonces, en sí, este conocimiento es un conocimiento interior que posteriormente se vuelve universal, se vuelve exterior. Todas aquellas materias de las matemáticas, de la astrología, todas aquellas materias de la medicina universal tienen su cabida y su origen en la gnosis, o sea, en el interior de todos esos grandes pensadores, Hipócrates, Sócrates, y toda esa cantidad de inventores como Arquímedes, etcétera. Todos aquellos estudiaron la gnosis, que es la que hoy nosotros estamos tratando de llevar a la humanidad para que la humanidad pueda tener un cambio en la forma de pensar, en la forma de sentir y en la forma de actuar. Esa es la gnosis. ¿Hay algún vínculo entre gnosis e hipnosis o es totalmente diferente? Puede que de alguna forma como raíz haya alguna vinculación, pero como significado es totalmente diferente. La palabra hipnosis es el sometimiento de la voluntad de otro, del pensamiento de otro, y la palabra gnosis es el conocimiento de sí mismo, del pensamiento de sí mismo, de la forma de pensar, de sentir y de actuar de la persona. Entonces son dos aspectos diferentes, pero que tal vez por aquello de sus raíces pues comparten un mismo principio. Cuando usted se refiere a conocimiento de sí mismo, ¿tiene algo que ver con la medicina? Los médicos nos tratan de ilustrarnos, tratan de llevarnos a ese conocimiento de sí mismo. ¿A eso se refiere o a qué se refiere cuando nos dice conocimiento de sí mismo? Sí, lo que sucede es que existe un conocimiento intelectual. Ese conocimiento intelectual se accede a través de 5 sentidos, las 5 ventanas a través del cual nosotros percibimos el mundo exterior. A través de la vista, del olfato, del oído, del tacto y del gusto, es que aprendemos todas esas materias como la medicina, como la arquitectura, como las artes, ¿sí? Sin embargo, el gnosticismo nos dice que tenemos otros sentidos internos que precisamente están en nuestro mundo interior. ¿Por qué el ser humano no conoce esos sentidos internos? Muy sencillo, porque no hemos tenido directivos, educadores, maestros que nos enseñen cómo acceder a esos sentidos internos. Por eso es que una persona antes de conocer el mundo exterior ya conoce su mundo interior. Por ejemplo, un niño cuando nace y viene del vientre de la madre, él ya trae ese conocimiento interior y se expresa a través de lo que decían los gnósticos antiguos griegos, la chispa divinal. Esa chispa divinal contiene un conocimiento universal, contiene la gnosis. Quiere decir que la gnosis no es algo que nadie te vaya a dar a ti. La gnosis es algo que ya traemos
desde atrás, desde aquel principio espiritual que alguien puede llamarle el arquitecto del universo, Dios, Alá, el eterno Padre cósmico común, etcétera, etcétera. Pero que cuando llegamos aquí, sencillamente nos enseñan es el mundo exterior a través de los 5 sentidos y queda olvidado aquel mundo interior, queda olvidada la gnosis. Usted habla de sentidos internos, ¿cuáles son esos? Nosotros acostumbramos a los 5 sentidos físicos. Bueno, tal vez nuestros amables televidentes han escuchado, por ejemplo, hablar de que la mujer tiene un 6º sentido, y eso es cierto. Nadie puede dudar, y todos los que hemos accedido al ser más extraordinario para nosotros, que es la madre, podemos entender que ella siempre tiene un 6º sentido, tiene un sentir por su hijo. Si su hijo está ausente y sufre, ella siente un dolor. Si su hijo le va a suceder algo, ella lo presiente y hasta le dice. Pero como no hemos aprendido a escuchar esa voz del silencio de la madre, pues el hijo sale y aparece la catástrofe. Pero existen otros sentidos que ya hoy en día están siendo tenidos en cuenta aún por la ciencia oficial. Les voy a hablar a ustedes de la clarividencia. Si ustedes escuchan, por ejemplo, los archivos secretos del FBI, hay muchos archivos en los cuales casos han sido resueltos a través de una clarividente, y eso la National Geographic y muchos medios de comunicación lo han podido recrear. Entonces la clarividencia es un sentido. La telepatía para los antiguos lamas tibetanos, para los antiguos egipcios y hindúes, era algo real, normal, comunicarse a través del espacio a distancia entre 2 personas a través de ese sentido que llama la telepatía, que es la transmisión del pensamiento. Nosotros no podemos ignorar, por ejemplo, en los antiguos evangelios, no solamente cristianos, sino egipcios, tibetanos, la curación a través de la imposición de las manos. Hoy en día puede haber mucha habladuría al respecto, pero ese es un sentido que el ser humano tiene, que es imponer las manos a través de esa fuerza maravillosa de la castidad, de la pureza de la persona, ¿no? O sea, que la persona, para poder curar imponiendo las manos, tiene que ser puro, tiene que dedicarse a limpiarse interiormente, y no como hoy en día hay tantos charlatanes por allí que ponen un centro y hacen una gran cantidad de cosas para explotar a la gente. Eso es rememorando los antiguos sentidos que teníamos. Y no hay que dudar, por ejemplo, algo que está en boga y que muchas personas han podido comprobar, y es aquello de dominar el mundo astral, que es el desdoblamiento astral. Es una ciencia que ya ahora la practican aún muchas personas intelectuales, porque es algo que no es solamente los gnósticos, muchas personas han podido acceder a ese sentido, que es despertar conciencia en el mundo de los sueños. Entonces, como usted puede ver, son muchos los sentidos que pueden haber, pero les voy a hablar de muchos sentidos. Nuestros antiguos chamanes de nuestra bella región latinoamericana, desde México hasta la Patagonia, ellos curaban a través de ciertas plantas, ¿sí? Ellos curaban a través del poder de las plantas y lo conocían perfectamente. Ese es un poder que el hombre tiene, pero está atrofiado. Lo que busca la gnosis es desarrollar esas cualidades que el hombre tiene, pero para eso necesita el autoconocimiento, de ir a su mundo interior. Entonces, hay muchos sentidos, y esos sentidos se sustentan en unos órganos internos que se llaman chakras y vórtices magnéticos, que también están siendo estudiados hoy en día, por ejemplo, desde el punto de vista de las terapias de acupuntura. Aquellos es un hecho. La acupuntura tiene 5000 años antes de Cristo, y sus grandes artífices son los chinos. Y la acupuntura es una ciencia maravillosa. La digitopuntura, que es aprender a tocar con los dígitos, con los dedos, ciertos centros magnéticos donde subyacen algunos lugares donde se puede calmar el dolor, donde se pueden proyectar curación a un enfermo en determinadas circunstancias. Entonces, es mucho lo que el hombre tiene. Hay que mirar hacia adentro. O sea que lo que alcanzo a captar es que el gnóstico busca conocerse a sí mismo, pero a través de un aprendizaje que él directamente va haciendo en las diferentes circunstancias que la vida le presenta. Así es, Alexander. Lo que busca el gnóstico es aprender a vivir correctamente, ¿sí? De hecho, la ciencia más extraordinaria, el arte más extraordinario que hay, es aprender a vivir. Una persona puede ir al colegio, a la universidad y conseguir todos los títulos y no sabe vivir, es un fracasado, porque el día de mañana uno de los elementos internos lo traiciona.
Veamos, por ejemplo, una persona que se ha preparado para ser un gran político. ¿En qué termina? Siendo un ladrón, siendo una persona deshonesta, siendo una persona que se lleva por delante todos los principios de toda una comunidad. Él no tiene la culpa. Lo que sucede es que él estudió hacia determinada área, pero descuidó otras áreas, las áreas del autoconocimiento, donde estaba, por ejemplo, la castidad, donde estaba la tolerancia, la humildad, donde estaba la largueza, donde estaba la templanza, todos esos valores. Entonces, nosotros no nos pronunciamos en contra de la ciencia, de la política. Es más, hoy en día se habla mucho de la política, pero a mí me gustaría que habláramos de eso. La política, de acuerdo con los griegos, es la poliética, o sea, la ética, los valores, muchos valores que desarrolla una persona para poder orientar un pueblo. Pero ante todo, el político griego lo que pretendía primero era gobernarse a sí mismo para luego gobernar a una comunidad. Hoy en día estamos equivocados. Nadie puede gobernar a los demás porque como no gobierna, no se gobierna a sí mismo. No se gobierna sus defectos, no gobierna sus manías, sus mañas, sus vicios, pues el día de mañana pues esos vicios los traicionan frente a toda una comunidad. Porque la mayoría de las religiones siempre hablan de los tiempos del fin y que ya estamos en los tiempos del fin, sin embargo ha pasado mucho tiempo y no se ve ese final de los tiempos? Bueno, es interesante saber que también la gnosis estudia religión. La gnosis se fundamenta en 4 principios, o los 4 pilares de cualquier auténtica cultura son 4: la filosofía, la ciencia, el arte, la mística o la religión. Esos 4 pilares, filosofía, ciencia, arte y mística o religión, son la base fundamental de toda auténtica sociedad. En ese sentido, hemos dicho entonces que la gnosis estudia religión. Pero la palabra religión viene del latín religere, religare, volver, ligare, unir. Entonces religión es volver a unir al hombre con su mundo espiritual, con su parte espiritual. ¿Por qué las religiones hablan de los tiempos del fin? Realmente el fin no es para el planeta Tierra. Este planeta Tierra, al tenor, al estudio de la doctrina gnóstica, ha albergado 5 razas y todavía tiene que albergar 2 razas más. Son 7 razas. No solamente estudiadas por la gnosis, los aztecas hablaron de la 5ª raza, la nuestra en la que andamos, y hablaron de los 4 soles anteriores, las 4 razas anteriores. Pero que tal esas razas tuvieron un acabose, tuvieron un fin, ¿sí? Veamos, por ejemplo, los residuos de la última raza que fue la raza Atlante. Algunos vestigios son algunas de las islas del Océano Atlántico, porque esa raza se llamó la raza Atlante. Anteriormente estuvo la raza Lemur, etcétera, etcétera, y nosotros somos la 5ª raza. ¿Por qué es el fin? Es el fin, pero para esta raza, no para el planeta. Yo le voy a decir una cosa a Alexander y amables televidentes, y es lo siguiente. Uno no necesita de leer en los libros sagrados de que el fin de esta raza se aproxima. Escuche usted a los científicos, escuche los informes de los grandes investigadores. Realmente lo que hay no alcanza para más del 2030, 2040 para este mundo. Hay un principio en el argot popular que dice que donde se saca y no se echa se acaba la cosecha. Este planeta, que es el único que teníamos las únicas selvas, los únicos mares, los únicos desiertos, las únicas especies. Es absurdo de que se estén acabando especies exponencialmente. Por ejemplo, hablar de 20, 30, 50 especies diarias de especies animales y vegetales, eso es un absurdo. ¿Eso qué implica? Que los recursos que tenemos para que 7.500 millones de habitantes se sustenten van a ser insuficientes. Eso es una cuestión de economía familiar. Si una familia apenas subsiste con un niño y la mamá tiene quinquillizos, 5 niños más, hombre, eso va a ser tremendo. Lo mismo sucede con este planeta. Tanta superpoblación y sobre todo con una forma tan agresiva con que tenemos de atacar el medio ambiente, es muy tremendo. Entonces nos estamos autodestruyendo, Alexander. Mi amigo José, invitemos a comerciales. Claro, estamos invitando a todos nuestros amables televidentes para que escuchen los siguientes mensajes.
El macizo colombiano, ese nudo en donde nacen las cordilleras central y oriental, es un lugar clave para la seguridad hídrica de Colombia. En sus picos nacen los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, Caquetá y Patía, los cuales producen el 70% del agua del país. En él confluyen los biomas andino, amazónico y pacífico, lo que lo convierte en punto clave para la biodiversidad colombiana. El COMPES 3915 da los lineamientos para el desarrollo regional sostenible del macizo colombiano. Cauca, territorio ambiental para la paz. Ahora en El Bordo, zona virtual. Disfruta de nuestros increíbles servicios, internet de fibra óptica para que siempre estés conectado. Compra ya nuestro doble play, internet más televisión. Más velocidad, más megas, más calidad de imagen, más televisión HD, más entretenimiento, más servicio y más calidad. Zona Virtual te conecta. Internet, fibra óptica más televisión. Carrera Tercera A, número 243, Barrio El Campín. Info 307-390043. Asesoría en ventas 321-311-1368. Zona Virtual te conecta. De una de las series que más se habla es de Jesús. ¿Qué es Jesús o quién es Jesús para los gnósticos? Esa pregunta me gusta extraordinariamente. Acabamos de pasar uno de los eventos más bellos del planeta Tierra que se llama la Semana Santa. Y es importante hablar que lo que para los gnósticos es el ser más perfecto que ha pisado la Tierra. Pero queremos compartir con todos ustedes algo maravilloso. Una cosa es Yeshua ben Pandirá, Jesús, y otra cosa es el Cristo, ¿de acuerdo? Jesús es el hombre, es el maestro que se preparó de una forma maravillosa, a través de la práctica, a través de la pureza, a través de la santidad, para encarnar una fuerza que se llama la fuerza Crestos. Queremos decirle a todos ustedes de que el Cristo como fuerza ya existía 600 años antes de Cristo, porque el Cristo es un grado. Por eso, de acuerdo con la teosofía antigua, es el segundo después del Padre, o sea, Él es la expresión del Hijo. Tenemos el Padre, tenemos al Hijo, o sea, al Crestos cósmico, y tenemos al Sacratísimo Espíritu Santo. Lo que se llama en el cristianismo 3 personas y un solo Dios verdadero. O sea, esos 3 principios han existido por toda la eternidad y siempre existirán. Sin embargo, solamente una persona, como cualquiera de nosotros, que se prepare adecuadamente, puede llegar a encarnar esa fuerza Crestos. Y yo le voy a decir a usted 2 detalles de la Biblia en el cual se expresa lo siguiente. Dicen los discípulos, le dicen al maestro: maestro, ¿usted por qué hace cosas tan extraordinarias, tan bellas, hombre, milagros? Y él dice: lo que vosotros me veis hacer a mí, podéis hacerlo vosotros y mucho más, de acuerdo con tus obras. Con eso nos está diciendo el Cristo de que esa es una posibilidad de cada persona. Posteriormente, su discípulo más exaltado, Pablo de Tarso, San Pablo, dice de una forma muy sentida a los colosenses bueno, a una de esas cartas que él envía. Dice: hijitos míos, siento dolores de parto hasta que el Cristo nazca en vosotros. Alexander. Entonces, la posibilidad del Cristo es que es el nacimiento en cualquier persona. Lo que sucede es que la persona se tiene que preparar. Y lo que vino a representar ese gran ser es el camino, la técnica, la forma adecuada de cómo prepararse para poder encarnar al Cristo. Pero o sea, me dejó un poquito pensativo en el momento en que usted dice Cristo es una fuerza y el suave en Pandirá es otra cosa. Esa fuerza, ¿cómo la podemos interpretar? ¿Cómo la podemos mirar? ¿Dónde la encontramos? Bueno, eso es muy importante. Mire, cuando Jesús nació, ¿era Jesús o no es así? ¿O le decían Cristo? Emmanuel, que es lo mismo Jesús, el enviado, Dios con nosotros. Bien. Su nombre era Jesús y en su nombre de pila era Yeshua ben Pandirá. Eso se puede buscar dentro de la historia.
Pero en el momento, a los 30 años, cuando recibe el sacramento del bautismo, entonces se empieza a llamar el Cristo. Yo le digo a usted un detalle: cuando una persona va a la universidad y se inscribe el primer semestre de medicina, ¿le dicen doctor? No es doctor. Estudiante. Es estudiante. Él estudia y cuando opta el grado, entonces le dan el grado de doctor. Lo mismo sucede con el Cristo o el Crestos. La palabra Cristo no es cristiana o no es judía, es griega. Y los griegos hablaban del Crestos cósmico, la poderosa mediación astral, le llamaban eso. ¿Fuego? El fuego, el Cristo es el fuego. Y él decía que había venido a quemarlo todo con fuego, pero él hablaba de un fuego espiritual, de un fuego interior, de ese fuego que podía transformar a la persona quemando una cantidad de escorias, de vicios, de manías, de mañas, de defectos. Eso es el Cristo. Pero para eso la persona se tiene que preparar. Y hemos de decirle a todos ustedes, el Cristo existió antes de Jesús y después de él también vendrán muchos otros. El Cristo ha venido muchas veces. Voy a decirles que vino, por ejemplo, en las tierras antiguas aztecas, se llamó Quetzalcóatl. Para ellos era el Cristo mexicano, ¿sí? Para los hindúes fue el Señor Krishna, fue su Cristo. Para los egipcios el Cristo fue Osiris. Osiris fue el Cristo para ellos. Y de hecho siempre han existido tres personas en todas esas grandes doctrinas. Para los egipcios era Osiris, Isis y Horus. Para el cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para el budismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Tres principios, ¿sí? Y para los antiguos indígenas latinoamericanos también existían tres principios. Nosotros tenemos aquí a Uchica, a Chía, a Sue. Eran tres principios y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esas tres fuerzas son las que le da origen a todo en el universo. Los gnósticos, ¿qué opinan de los extraterrestres? ¿Existe vida en otros planetas? Claro. Vida humana como tal. Claro, existe vida porque los mismos científicos, y yo no les voy a hablar desde el punto de vista de la creencia, sino más bien de las aproximaciones científicas que han hecho los astrónomos. Tenemos nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea, y esta Vía Láctea tiene 18 millones de soles. Sin embargo, los científicos con sus sistemas mediocres han podido investigar 250 millones de galaxias. Yo simplemente ubico a todos ustedes, amables televidentes, y a usted también, Alexander, lo invito a reflexionar. En todo ese mundo que apenas nosotros hemos visto a través de telescopios, ¿cómo podría ser de que solamente en el planeta Tierra pudiera existir vida, pudiera existir la existencia humana? Los extraterrestres siempre han existido. Es más, el ser humano es extraterrestre. Le voy a decir lo que dicen los científicos. Dice, la mano derecha tuya puede venir de un material de una galaxia y la mano izquierda tuya puede venir de otra que está a millones de años luz. Porque la materia no se crea, no se destruye, sino que se transforma. Entonces nosotros somos material de muchos tiempos, de muchos pasados, de muchas explosiones, de muchas supernovas, de muchos meteoritos, de muchas implosiones, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que nosotros no pudiéramos asimilarnos la inteligencia del universo. Sería absurdo. En cuanto a otros aspectos, ha habido muchos, cientos de miles de encuentros. Lo que sucede es que la ciencia oficial, orgullosa, no quiere agachar la cabeza de una forma sencilla y humilde para aceptar de que existe una inteligencia de tipo superior en otros lugares. Ya llegará el momento en que los veremos, ya llegará el momento en que podemos estar en más contacto con ellos. Y de hecho se van convirtiendo con el tiempo en una necesidad, porque esto que estamos viendo en el planeta Tierra va a convertirse prácticamente en un acabose, en una autodestrucción. La gnosis frente a la muerte. La ¿Cómo muerte, se prepara un gnóstico para enfrentar ese proceso de la muerte? dice el venerable maestro Samael Aun Weor, gran artífice del conocimiento gnóstico universal,
Dice que la vida se escribe con los cascos que está dejando el corcel de la muerte. Explicado de otra forma, la vida y la muerte son hermanas. Una persona cuando vive empieza su carrera alocada hacia la muerte. Es tan importante la vida como la muerte. La muerte es un proceso natural. Todos tenemos que morirnos. El detalle es que nunca nos preparamos para morir. Prepararse para la muerte es algo muy sencillo. Es aprender a vivir intensamente, objetivamente cada momento de nuestra vida. Cuando una persona despierta conciencia aquí, en el mundo físico, en el diario vivir, ya está preparado para la muerte. Vamos a darle una píldora. Ojalá que en otra oportunidad pudiéramos estar en conexión Patía para hablarles a ustedes sobre el proceso de la muerte. Pero les vamos a hablar de una muerte chiquita. Todas las noches todos nos morimos. Tenemos una muerte pequeña. Todas las noches, en el momento, en el preciso instante en que nos quedamos dormidos, hay una parte de nosotros que se separa del cuerpo físico que se llama el cuerpo astral. Ese cuerpo astral se separa y se proyecta a la cuarta dimensión. Queda unido el cuerpo astral a la parte física por un cordón que le llaman los antiguos lamas tibetanos el Antakarana o cordón plateado. Y de esa forma se extiende, puede ir a todo el otro lado del planeta Tierra, y en el momento en que alguien lo toca a uno, o canta el gallo, o suena el despertador, se retrae el Antakarana y el cuerpo astral penetra en el cuerpo físico. Pero a través de cierto proceso de autoconocimiento, la persona podría entrar al mundo astral conscientemente. Podría darse cuenta que se paró de la cama y que su cuerpo físico quedó allí. ¿Cuál es la diferencia con la muerte? Que está unido con el Antakarana, con el cordón de la vida, el hilo de la vida. Sin embargo, una persona cuando ya muere, cuando llega el momento, ese cordón es cortado por unos elementos que se llaman los ángeles de la muerte. Esa es la concepción. De hecho, muchos, aquí en el cristianismo, Jesús el Cristo pudo superar aquello, pero en los hindúes, si uno va a la cultura hindú, se da cuenta de que para ellos los aspectos de la muerte son algo tan fácil como cambiarse de camisa, ¿sí? Es más, dentro de los hindúes saben que en la familia tal, fulanito, había sido el abuelo que murió hace 30 o 40 años. Ellos lo conocen porque tienen un aspecto mucho más desarrollado desde el punto de vista del ocultismo, de lo esotérico. Bueno, como pueden analizar ustedes, la doctrina gnóstica, a través de su coordinador, nos ha hablado de diferentes temas. Nos habló de ciencia, nos habló de filosofía, nos habló de arte, nos habló de religión. Acaba de hablarnos de lo que es los diferentes planos, plano astral, plano mental. Entonces, esperamos en una próxima oportunidad invitarlos a ustedes para que se comuniquen con nuestro canal y nos digan de qué tema específicamente quiere que se les hable. José Ramón, ¿a dónde pueden encontrar el conocimiento gnóstico? ¿A dónde se pueden dirigir los televidentes que quieran hacer parte de la gnosis o que quieran escuchar conferencias gnósticas? Sí, hay www.gnosiscolombia.org, esa es nuestra página. www.gnosiscolombia.org. Mi correo es jramonaldana@gmail.com. Quien me escriba, estaré muy atento para mandarle alguna respuesta, alguna invitación, orientarle en qué lugar podría participar de las diferentes conferencias gnósticas que tenemos, porque aquí en el Cauca tenemos 11 centros gnósticos y en Colombia más de 235 centros gnósticos. Entonces se puede acceder a esta extraordinaria cultura, a estas extraordinarias enseñanzas. Sin embargo, tengo un WhatsApp que es el 314-459-1277. 314-459-1277. Es mi WhatsApp. También a través de él puedo compartirles direcciones, algunos videos, alguna información de primera mano. Amigo José Ramón, ha sido todo un placer, todo un gusto haberlo tenido hoy aquí en Conexión Patía. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes, al canal, que Dios les pague. Ojalá que podamos volver a interlocutar con ustedes, sería maravilloso. Muchas gracias y hasta la próxima.